Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Los niveles de corrupción, la gestión de actos criminales y las inhumanas condiciones carcelarias corroen profundamente a un significativo número de centros penitenciarios de la nación, situación que inquieta a especialistas del sistema porque son cárceles en estado de emergencia. El sistema penitenciario de la República Dominicana es prisionero de una crisis. Los últimos acontecimientos violentos y de muertes detrás de los barrotes son una señal de alarma que aumenta la preocupación. Lo ocurrido en la cárcel pública o centro penitenciario del 15 de Asua, que es una prisión de las que se denomina tradicionales, es lo que ha ocurrido siempre en ese tipo de establecimientos carentes, que no tienen personal profesional formado y capacitado para trabajar, para operar con personas privadas de libertad, sino que son personas que pertenecen a instituciones ajenas a lo penitenciario, es el caso de la Policía Nacional, y son asignadas a custodiar esos establecimientos penitenciarios sin esas personas tener ningún tipo de formación, ni competencia, ni destrezas, ni habilidades para el desempeño de sus funciones. Roberto Santana es director de la Oficina Nacional de la Reforma Penitenciaria. Es una herencia de la historia de la República Dominicana que increíblemente en estas últimas décadas todavía permanece, en la que una parte de las prisiones dominicanas están todavía bajo la custodia o dentro de recintos militares y policiales. Es casi en el marco de lo que son países de mediano desarrollo, es un caso prácticamente único en el mundo. Pero el elemento corrosivo, negativo y peligroso a la vez, además de que no tienen las competencias, se refiere el otro tema a la corrupción. Se refiere a que ese tipo de personal, en lugar de vigilar, en lugar de controlar, en lugar de ordenar, una parte de ese personal es cómplice de los delincuentes que están dentro de esas prisiones tradicionales. Actualmente el sistema penitenciario cuenta con dos modelos. Por un lado, el denominado viejo sistema, bajo el cual existen 20 centros. Y por el otro lado, el nuevo modelo, con 18 centros de corrección y rehabilitación para un total de 38 cárceles en todo el país. Las cárceles tradicionales han sido históricamente un negocio, queda mucho de eso, pero es un negocio a expensas de la tranquilidad de la ciudadanía, del respeto a los derechos humanos, de los privados de libertad, a expensas de la seguridad del mismo personal policial y militar que entra en riesgo, y a expensas de la decencia, de la honestidad con la que deben de manejarse los que operan desde el Estado en esos establecimientos y que se supone que el Estado lo envía ahí para que pongan el orden, pongan la disciplina y se manifiesten de una manera honesta ante personas, la mayor parte de las cuales han cometido delitos y han infringido la ley. Entonces, ese personal de custodia se supone que trabaja con ellos para que los privados de libertad, para que respeten la ley, para que se porten de manera adecuada. Entonces, en las cárceles tradicionales ha ocurrido siempre exactamente lo contrario. Y es que policías y delincuentes se han convertido en cómplices dentro de las cárceles, según Santana. Para desorganizar las prisiones y para convertir a la sociedad en más insegura, es decir, para afectar la seguridad ciudadana, porque desde ahí es que se hacen las llamadas telefónicas, desde ahí es que se mandan a hacer atracos y todo tipo de delitos en la calle. ¿Qué es lo que tenemos por cárceles en la República Dominicana? Son lugares de corrupción
y son lugares que se constituyen en un peligro para la seguridad ciudadana. Esas son las tradicionales, que son 20. Y por otra parte, las reformadas que surgieron siendo exactamente lo contrario, pues hay que trabajar en ellas para mejorarlas y llevarlas al estándar anterior. El nuevo modelo penitenciario inició en 2004 bajo la dirección del Procurador General Francisco Domínguez Brito, como un plan especial para resolver los graves problemas de la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y el descontrol en las prisiones dominicanas. Producto del buen resultado de esos centros de corrección y rehabilitación en Higüey, San Pedro, La Romana, San Francisco, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Moca, Mao, Baní Mujeres, Najayo y Elías Piña, para decir la generalidad de ellas, pues esas prisiones esos centros de corrección y rehabilitación tenían un desempeño tan ejemplar que Naciones Unidas declaró al país como el centro de excelencia para la reforma penitenciaria, porque ahí ha estado prohibido el analfabetismo, la educación es obligatoria, el ocio está prohibido, todo el mundo tiene que trabajar y estudiar y con el producto de eso sostenerse a sí mismo y sostener a su familia. 20 años han transcurrido y el nuevo modelo penitenciario no ha resuelto el problema de las cárceles. Por el contrario, se ha desvirtuado la esencia de lo que fue en algún momento un modelo ejemplar. ¿En qué momento eso comenzó a deteriorarse? A partir del 2012, 14 y específicamente después que salió Domínguez Brito. ¿Por qué? Se deterioró porque no hubo una continuidad de la voluntad política de los gobiernos de ese momento. Pero en el caso de las reformadas, debido a que no se dejó de enviar presupuesto, se dejó de darle continuidad a los programas de formación y de actualización del personal, es decir, se abandonó. Ese personal, sin embargo, ha logrado mantener mínimamente ese sistema. Es como si yo te dijera a ti como comunicadora, bueno, por favor, haz 2 visitas, 2 simples visitas. Esas 2 simples visitas incluso ahorraría esta entrevista. Ve a Najayo Mujeres y ve a La Victoria. Ya. Es decir, ve a una reformada, o sea, asiste, visita a una reformada y visita a una tradicional. Y ahí tú verás la diferencia, que aunque hay deterioro en el modelo reformado, ahí generalmente para cada interno hay una cama, mientras en el sistema tradicional un porcentaje significativo duerme en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué sé yo, las conyugales en el sistema reformado, 2 horas una vez a la semana para parejas autorizadas. Ese es el sistema reformado, ¿verdad? Una vez a la semana, 2 horas, parejas autorizadas. En el sistema tradicional, una vez a la semana se pasan el día entero, no se sabe cuáles son esas mujeres, si es de varones la prisión, y no se sabe cuáles son esos hombres si la prisión es de mujeres, ¿entiendes? Ante esta situación, es urgente eliminar las cárceles tradicionales, sustituyéndolas por centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo con una estrategia mucho más robusta. Y es por la razón que es imprescindible erradicar las prisiones tradicionales, todas esas prisiones que operan custodiadas por personal policial o militar, o que operan dentro de recintos policiales y militares, y construir en su lugar prisiones seguras, prisiones donde se respeten los derechos humanos, donde haya programas de rehabilitación para la reinserción y donde naturalmente dichos establecimientos estén a cargo de un personal especializado, debidamente formado, debidamente actualizado, supervisado y también inducido en función de los valores de la honestidad, de la integridad y del patriotismo. Si no se erradica eso, ¿qué podría pasar en el futuro? Bueno, yo diría que 12 años, 10 años, yo le he advertido a los diferentes gobiernos, al anterior de Danilo Medina y al actual, que encabeza Luis Abinader, que el espejo
en el que tienen que mirarse los gobiernos y nuestro país, si no atienden de una manera responsable, si no atendían de manera responsable la reforma, el tema penitenciario, el espejo en el que tenía que mirarse era en el espejo de Centroamérica y ahora en el espejo de Ecuador. Situaciones que desde las cárceles se está desestabilizando esos países social, económica y políticamente. Que se miren en ese espejo, y que yo te diría, esa advertencia se le ha presentado a este gobierno. Por eso, el presidente Luis Abinader en 2020 emitió el decreto 456, que declara de interés nacional el apoyo a la reforma penitenciaria orientada por el modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y a la disminución de la criminalidad, respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal y su posible reinserción social, así como la protección de las víctimas y de las comunidades. La reforma penitenciaria, aunque el presidente señaló que no pudo darle todo el empuje del lugar porque desde Procuraduría, mandos técnicos administrativos de la Procuraduría no le dieron la oportunidad al gobierno para seguir apoyando esto. Pero ahora, después que ha pasado lo que pasó en La Victoria y lo que sigue sucediendo, pues el gobierno se convenció de que efectivamente tiene que avanzar e incluso apoyar a todas las instituciones, en este caso a la misma Procuraduría, para que se pueda completar la reforma. Un incendio dejó una estela de muerte y dolor en la cárcel de La Victoria en marzo de 2024. Al menos 13 presos fallecieron entre las llamas. Lo que pasó en La Victoria, eso es una responsabilidad de los funcionarios de Procuraduría que no tomaron la medida correspondiente, todavía más. Cuando se le reclamó al presidente, y yo le reclamé al presidente, que por qué no le dábamos para adelante al tema de La Victoria, me dijo, pero es que la Procuraduría, yo no puedo intervenir en la Procuraduría porque la Procuraduría se opone. No Miriam, porque Miriam está en un nivel que son los elementos técnicos de las diferentes áreas los que les recomiendan. Un mes después del lamentable suceso, el presidente Luis Abinader presentó el decreto 240-24, que creó de manera temporal la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPREP, para dirigir y coordinar esfuerzos institucionales del Poder Ejecutivo en apoyo al Ministerio Público, en el marco de la reforma del sistema penitenciario y correccional. Para tales fines, mediante el decreto 241-24, designó a Roberto Santana como director de la ONAPREP, que trabaja con un consejo directivo integrado por José Luis Corripio, Freddy Ginebra, Abraham Selman, Rosa Hernández Caamaño, Moisés Alou y Jaime Tomás Frías. No únicamente tiene a cargo hablar con Procuraduría o con el sistema penitenciario, sino con todas las instituciones que pueden incidir en eso. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que los jueces tienen que ver con la cantidad de la sobrepoblación que hay, que es uno de los factores. Yo me reúno, producto de esta iniciativa gubernamental, cada 15 días con ellos para bajar la población. Nos reunimos también con las diferentes dependencias que apoyan a esto. Por ejemplo, el MIBET, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que está en el proceso de construcción de nuevas edificaciones. Ahora mismo estamos en pleno desarrollo de la primera fase constructiva de Higüey, de Las Parras, de San Juan, de Barahona. Es decir, estamos avanzando en esto porque creo que hay una comprensión, ya siento que hay una comprensión en el gobierno, aunque mi optimismo es un optimismo cauto, hay una comprensión de que no únicamente hay que atender el tema penitenciario, sino que el no atenderlo puede acarrear serios peligros para la seguridad ciudadana, la convivencia y, en términos generales, para el país democrático al que todos aspiramos. En este proceso de reforma penitenciaria, ¿cuál ha sido el mayor escollo o reto? Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com.
¿cuál ha sido el mayor escollo o reto? El primero es lo intermitente que ha sido la voluntad política. A veces apoyan desde el gobierno, a veces no apoyan. Ellos, ¿en qué ese proceso de reforma, en qué se basa que apoyen o no apoyen? Se basa a que el tema penitenciario no es un tema atractivo políticamente, no origina votos, etcétera. Y en el nivel de lo que es la política dominicana, y yo diría que latinoamericana, pues el tema penitenciario ha sido segregado de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque, como se sabe, el no atenderlo origina situaciones que todos estamos viendo aquí en América Latina. El segundo elemento se refiere a que hay grupos de interés dentro del sistema a los cuales no le conviene la reforma. Por ejemplo, dice la ley que cuando se trata de iniciar la judicialización, posible judicialización de un caso, el Ministerio Público, los fiscales, tienen un menú de medidas de coerción. Quédese en su casa, repórtese todas las semanas, una garantía económica, no salga del país, etc. Y la séptima medida excepcional es, bueno, privado de libertad, una orden de prisión. ¿Qué hacen los fiscales? Obvian la 1, la 2, la 3, la 4 y se van directamente a la 7. No tengo tiempo para ver ese expediente, no hay un abogado que abogue por esa persona, hay una presión de la opinión pública, etcétera, etcétera. Hay un fiscal corrupto al que le dieron un dinero para que meta a esa persona en la cárcel. No digo que todos los fiscales son corruptos, digo que hay fiscales corruptos, ¿verdad? Y eso vale también para el tema de los jueces. Y dentro de sectores de interés que no les conviene la reforma son esos sectores que están metidos en la corrupción, en las cárceles tradicionales, que reciben millones de pesos producto de la corrupción por dejar entrar droga, alcohol, cigarrillos, etcétera. Y en esos grupos de interés está privados de libertad y están ahí personal policial y personal militar. Ese es el segundo. Y el tercero es la increíble e inaceptable indiferencia y cobardía de la sociedad dominicana y de los agentes de socialización, incluyendo los medios de comunicación, que solo se recuerdan de estos cuando hay un muerto y no actúan de una manera responsable, reclamando que este tema se saque ya de los temas de las deudas sociales y pendientes y de las deudas de seguridad pendientes en nuestros países, que no, reitero, no es únicamente aquí en República Dominicana. Si no le interesa a la sociedad, si no le interesa a los medios de comunicación, los políticos dicen, pero si no le interesa a ellos, ¿por qué yo tengo que convertirlo en una prioridad? ¿Se necesitan más cárceles también? Para trabajar con personas privadas de libertad, etcétera, ¿verdad? Entonces se necesita no más, vamos a decir que se necesitan las mismas, la misma cantidad, pero no el mismo tipo de prisiones. La cárcel de Las Parras o la Nueva Victoria se constituyó como una mega prisión en el país y del Caribe, pero ha sido prisionera del descuido, abandono y la corrupción. El 10 de agosto del año 2020, donde denuncié que estaba mal diseñada, estaba mal construida, era el producto de un entramado de corrupción, lo denuncié. Y efectivamente pedí una investigación, pedí que se investigara a los funcionarios, pedí que se investigara a las compañías. Efectivamente, inmediatamente llegó el nuevo gobierno. En el 2020 me llamó el gobierno para que ayudara, me llamó la Procuraduría para que ayudara, lo hice con mucho gusto. Pero cuando yo hice la propuesta de que a la vez que se investigaba a las compañías y se investigaba a los funcionarios con ese nivel de construcción que se había alcanzado, que era alrededor de un 90%, nosotros termináramos el 10% que faltaba y que se hicieran, en base a las investigaciones, se tomaran las medidas del lugar, es decir, si las compañías entraron en corrupción, medidas contra ellas. Si al final de la construcción las compañías le debían al gobierno o a la Procuraduría, que le pagara. Si era el gobierno que le debía, que el gobierno le pagara. Pero hubo una opinión equivocada
dentro de Procuraduría que decía que eso era un cuerpo del delito y que eso había que cerrarlo hasta que concluyeran las investigaciones. Bueno, finalmente las investigaciones, y el tema está todavía en los tribunales, y la Procuraduría tuvo que ceder y tuvo que entregarlo antes de concluir. Pero cuando lo vino a entregar, ya pasaron 4 años. Y un acontecimiento. Roberto Santana considera que desde el Ministerio Público no han mostrado interés por avanzar con la cárcel de Las Parras. En el año 21 ya Las Parras hubiese estado concluida, o sea, hicimos una modificación de los diseños, rearmamos el tema constructivo. En el 21, vamos a decir que hasta en el 22 la hubiéramos terminado, pero estamos en el 24 y ni siquiera en el 24 va a terminar, producto de ese error. Que es el cuerpo del delito. Yo digo, pero ¿y no decían que Punta Catalina era el cuerpo del delito también? ¿Y por qué nos mandaron a parar a Punta Catalina? Y toda esa jipeta en la que andan todos esos fiscales del Ministerio Público, la generalidad son cuerpos de delito. ¿Y por qué ellos no meten todos esos vehículos en un garaje? No, ellos andan usándola. Entonces, eso se puede usar. Todas esas casas y todas esas fincas que son de propiedades de bienes incautados, etcétera, de casos, una parte de los cuales están en vigencia, están alquiladas, están asignadas. Pero entonces aquella cárcel no. Eso no podía seguirse concluyendo. Entonces, yo creo que es una decisión incorrecta, inhumana, que no tiene nada que ver con los intereses del país, y creo que eso no es justicia. Santana criticó las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en torno a esta cárcel. Lo que pasó en La Victoria, eso es una responsabilidad de los funcionarios de Procuraduría que no tomaron la medida correspondiente, todavía más. Cuando se le reclamó al presidente, y yo le reclamé al presidente, que por qué no le dábamos para adelante al tema de La Victoria, me dijo, pero es que la Procuraduría, yo no puedo intervenir en la Procuraduría porque la Procuraduría se opone. No Miriam, porque Miriam está en un nivel que son los elementos técnicos de las diferentes áreas los que le recomiendan. Miriam es un juez, etcétera. Entonces, cuando llegamos ahí, el presidente inmediatamente en el 20 mandó a preguntar a Procuraduría cuánto es que se necesita para terminar Las Parras, y otra en San Juan, cuánto es que se necesita para terminar en San Juan. Y yo que estaba ahí, hice las indagatorias con los ingenieros y le dijimos, envíe 300 millones de pesos para nosotros concluir los aspectos fundamentales de eso. ¿Qué hizo el presidente? Al mes y medio lo mandó. ¿Qué hizo la Procuraduría? Se los devolvió. ¿Oíste? Se los devolvió. Se los devolvió, porque si la Procuraduría hubiera estado interesada en darle atención al tema penitenciario, le hubiese dicho, bueno, presidente, mire, eso de Las Parras, debido a que es un cuerpo de delito, no vamos a trabajar con eso, pero estos 300 millones que usted nos ha mandado, entonces vamos a usarlos en mejorar las que están mal, en construir unas nuevas que faltan. De hecho, hay cuatro provincias que no tienen prisión, entre ellas Atomayor, Bonao no tiene. Y ellos tienen los planos, sin embargo, lo que hicieron fue que le devolvieron los 300 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? No tenían ningún interés. En marzo de 2025 sería la fecha para entregar la cárcel de Las Parras, que mejoraría las condiciones carcelarias para más de 2.300 privados de libertad en Santo Domingo. ¿Cómo se ha visto este avance en la cárcel de Las Parras? Lo han dividido por fase, se ha hecho una licitación, se ha hecho la adjudicación. Y para la primera licitación y adjudicación ya tenemos la conclusión de uno de los cuadrantes con capacidad para 2.300, aproximadamente en marzo. Si llueve y hay otras cosas, pues puede rodarse abril o mayo, ¿verdad? Lo que quiere decir que nosotros en lo que corre del año que viene vamos a tener prácticamente listo eso. Informó que desde el gobierno estipulan levantar otros centros penitenciarios en varias zonas del país. El presidente ya dispuso y dio el primer palazo para hacer una preventiva en Higüey. Acuérdate que en Higüey fue que hubo un incendio hace unos cuantos años, que hubo 134 muertos. Esa prisión donde hubo esos muertos está ahí todavía. Entonces, para sustituir esa fue que el presidente dispuso que se construya una, y por igual se va a concluir la de San Juan, y una de menores de 1.000 en San Juan, y una en Barahona para menores. La de San Juan es para adultos. ¿En manos de quién quedaría la responsabilidad
de la dirección, supervisión y seguimiento de las cárceles dominicanas? Se ha hecho, y Procuraduría está de acuerdo, es que se pase el sistema penitenciario a una nueva dependencia. Se ha hablado de un Ministerio de Justicia o algo así. Yo estoy de acuerdo con que salga de Procuraduría, sea a la institución que no sea incompatible con la finalidad del tema penitenciario. Puede ser, hay muchos casos, por ejemplo, en América Latina, donde no son de un ministerio propiamente dicho, sino que son institutos. INPEC se llama, Instituto Penitenciario y Correccional. Eso está en Perú, está en Perú, está en Ecuador, está en Honduras. Hay una cantidad de países donde existe, porque se entiende que eso tiene que estar un poco independiente para poder trabajar. Es más, hay países donde ante quien más vinculado está el tema penitenciario es al Ministerio de Educación, porque entienden que los privados de libertad lo que necesitan es ser reeducados, porque en el marco de la reforma penitenciaria está prohibido el ocio, hay que estar estudiando o trabajando. Si estudias por la mañana, trabajas en la tarde o viceversa. Y en el marco de un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos, donde hay médicos, donde hay abogados, donde hay administradores, donde hay educadores. En las cárceles tradicionales, ¿qué hay? En medio de este proceso, la gran meta sería completar la construcción de 24 nuevas cárceles. Estamos trabajando a fondo todo eso. Ahora, que nadie aspire a que en lo que ese proceso va, en las cárceles tradicionales no va a ocurrir nada. Que nadie aspire a eso, porque las cárceles tradicionales son un peligro público que hay que eliminarlo, pero yo no lo puedo eliminar al estilo las peticiones de los niños, que los niños quieren algo y lo quieren ahora. No, yo no puedo construir 24 cárceles, no las puedo construir a la vez. Yo no puedo hacer un edificio de 15 pisos y hacer los 15 pisos a la vez. Tengo que ir de abajo para arriba. Y así, entonces, lo que tenemos que ayudar, y estamos trabajando en eso, es en mantener mínimamente estables las prisiones tradicionales. Mínimamente estables, es decir, en el contexto de lo que hay, sabiendo lo que hay. Aunque desde el gobierno se avanza en la materialización de la reforma penitenciaria, están conscientes de que trabajan en medio de una bomba de tiempo que en cualquier momento podría estallar por las malas condiciones de nuestras cárceles. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Será hasta un próximo.